para rendirle homenaje a su memoria, decidimos organizar este evento precisamente con amigos y colegas de él. Se trata de una cuestión más bien, digamos, lo que vamos a hacer más personal que estrictamente académico, ¿sí? Entonces, que les ven ustedes aquí arriba, somos, como les digo, amigos sobre todo, fundamentalmente de él. De hecho, debería estar una persona más participante que está en el programa aquí arriba, la doctora Melissa. Sin embargo, ella no pudo trasladarse, está ahorita residiendo en Nueva York, y Melissa Mezcua, y sin embargo nos mandó un video. Entonces, lo que vamos a tener aquí son presentaciones breves, más bien de carácter informal y, como les digo, personal de cada uno de los participantes, a manera de homenaje, y se trata, como les digo, de algo más bien así informal, cercano. Queremos agradecer en especial manera y recordar también con mucho aprecio a los sobrinos de Jorge, ¿sí? Sus herederos, Liliana y Carlos, que bueno que nos acompañan, y de demás amigos y familiares. De hecho, también es esta una ocasión propicia, creo yo, antes de iniciar con las participaciones, el mencionar que, siguiendo con la generosidad que caracterizaba a Jorge, una generosidad que sin duda se va a mencionar aquí en varias de las participaciones, pues sus sobrinos Liliana y Carlos siguieron también su ejemplo y decidieron donar la biblioteca de Jorge Chabat a la Universidad de Guadalajara. ¡Bravo! Un gesto de veras muy generoso de su parte, Liliana y Carlos, se los agradecemos, y yo creo que eso le hubiera gustado a Jorge, que sus alumnos, los muchachos, tuvieran acceso al material que él con tanto ahínco recopiló al paso de los años. Y pues, como les comentaba, entonces vamos a contar con un fondo especial llamado Jorge Chabat en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Bien. Entonces, ahora sí, me gustaría iniciar con el video de Melissa, que ya nos lo mandó, lo tenemos grabado, entonces esperemos que no vaya a haber complicaciones técnicas. Dura poco más de 5 minutos. Vámonos con esto primero y después seguimos con las participaciones en vivo. Por favor. Muy buenas tardes, es un gran honor poder ser parte de esta mesa que en el marco de la FIL celebra y rinde homenaje a Jorge Chabat, profesor, académico y amigo entrañable. Estoy segura que los colegas, los amigos que están en esta mesa nos recordarán el legado académico de Jorge. A mí me gustaría recordarlo como el mentor y amigo que fue para mí. Conocí a Jorge en el año 2016, cuando yo me integré a la universidad y él regresaba a Guadalajara después de varias décadas en la Ciudad de México, en donde construyó una prolífica carrera académica en diversas universidades y centros de investigación. Para mí en ese entonces, recién llegada a la universidad, era inimaginable que mi encuentro y conversaciones de esos primeros días con una personalidad como él marcarían el inicio de una amistad que se profundizaría rápidamente, como si fuésemos plenamente conscientes de la quimera que es el tiempo. En esos pocos años tuve la enorme dicha de conocer, intercambiar ideas, pensar y reír con un ser humano que tuvo el don de transformar vidas, con la potencia que solo tiene la amistad verdadera. Tuve la fortuna de que Jorge fuera mi amigo, un amigo que estuvo presente siempre en alegrías y en tristezas, en diversión y también en descubrimientos, como cuando fuimos juntos a uno de los últimos conciertos de Serrat y me ilustraba sobre los diferentes álbumes. No podía creer lo poco que los conocía. Pero también en gajes del oficio, diversos seminarios, conferencias, cualquier ocasión, fuese cierre de semestre, alguna conferencia impartida o artículo entregado, era la excusa perfecta para vernos a comer, brindar y conversar. Ahora en retrospectiva, creo que él celebraba más mis pequeños logros que yo los suyos, porque Jorge era capaz de una empatía inmensa.
siempre interesado y atento a las alegrías y preocupaciones de sus amigos. Nada que les ocurriera le era ajeno. No tuve el honor de sentarme en un salón de clases como su estudiante, pero Jorge fue mi mentor, un gran maestro en muchos otros espacios. De su manera de conducirse en la universidad aprendí que la academia es una actividad de responsabilidad social y política. Aún con años luz de diferencia en nuestras trayectorias, conversábamos y discutíamos sin jerarquías y sin un atisbo de la arrogancia que lamentablemente es muy frecuente en el mundo académico. Nuestra tarea, decía, es comprender y formar. Uno de sus más preciados legados, creo yo, es el trabajo formativo que realizó con sus estudiantes. Cada una y uno de ellos eran una vida para él, un camino de crecimiento y un ser humano que impactaría nuestro entorno. Su reconocido lugar en la academia a nivel internacional nunca lo nubló en sus análisis, ni lo capturó en una torre de marfil. Jorge era un estudioso del mundo, dedicado a comprender la complejidad de nuestra época, alérgico a la veneración de ídolos, maestro de la ironía, opositor de posiciones ideológicas intolerantes y defensor permanente de la libertad. En los últimos años Jorge estaba muy interesado en comprender las formas contemporáneas del autoritarismo. Sin embargo, nunca lo sedujeron los señalamientos irreflexivos, sino que se volcó en un proyecto de revisión histórica sistemático sobre los orígenes históricos e intelectuales del fascismo y la revuelta intelectual contra la democracia liberal. Rastreó y compró una gran diversidad de fuentes primarias que se dedicó a estudiar meticulosamente, sobre todo el último año. Y hace apenas unos meses concluíamos juntos el programa de un seminario sobre fascismo y populismo que sería mi honor el haber podido impartir junto a él. El legado intelectual que nos deja no me cabe duda que vivirá por tiempo y así también perdurará su herencia a nuestra universidad, que nunca su paso por esta casa de estudios fue breve. Sembró amistades profundas, programas académicos y grupos de estudio que ahora tenemos el compromiso de nutrir y ampliar como él hubiese querido. A muchos nos enseñó con su ejemplo que la vida que vale la pena es la que se vive con convicción, la que se conduce con ética y la que se construye a partir del esfuerzo propio. De él aprendí que la vida que vale la pena vivir es la que recibimos como manantial de oportunidades para aprender, para compartir. Por ejemplo, en medio de la pandemia y la desazón colectiva en la que nos encontrábamos todos, Jorge compró un saxofón, tomó clases en línea y tocó algunas de sus piezas favoritas de jazz. Jugó semanalmente dominó con sus amigos, aprendió a hacer pan y en varias ocasiones dejó la tranquilidad de su hogar para dejarnos algunas de sus creaciones a la puerta de la casa. Su generosidad no conocía límites. Querido amigo, vives y vives porque tocaste nuestras vidas con un abrazo indisoluble y luminoso como tú lo fuiste mientras tuvimos la dicha de tenerte. Sigues con nosotros, Jorge querido. Muchas gracias. Pues ahí escucharon ustedes las palabras muy bonitas, muy emotivas de Melissa, quien, como decía, era una amiga, bueno, yo también les platico, ella una amiga muy cercana a Jorge, y hablando pues de su generosidad, de los logros académicos que nos lega Jorge, ¿sí? Y precisamente hablando de este legado, un poquito más para mencionar brevemente la cuestión académica, me gustaría mencionarles que precisamente acaba de aparecer un artículo escrito por un buen colega y muy buen amigo de él, Rafael Velázquez, aquí presente también en una revista especializada que se llama Small Wars Journal. Ahí lo tienen, en el que Rafael hace un muy buen resumen, tanto biográfico como de las contribuciones académicas del doctor Chabad. Rafael, gracias. Es muy apreciado este artículo, después lo estaremos distribuyendo entre quienes estén interesados. Bien, entonces para seguir ahora sí ya con participaciones en vivo en este homenaje, le
pediría a Mario Arriola, también muy cercano, para hacer esto un poquito más informal, en lugar de yo estar presentando a los ponentes, les pediría que ellos mismos se presenten, digan cómo conocieron a Jorge y se sigan ya con su intervención, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, primero agradecer a Arturo por la organización de este panel. Jorge Chabad fue una persona muy querida por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, y su fallecimiento ha sido una gran pérdida no solo para la universidad, sino para todos sus amigos. Cuando él falleció, varios de sus compañeros de la universidad, entre ellos yo, decidimos escribir un testimonio de cómo conocimos a Jorge Chabad y nuestras impresiones sobre Jorge para intercambiarlo entre nosotros, y yo preparé para hoy una versión abreviada de ese testimonio que escribí, que resume un poco mis impresiones sobre Jorge, ¿no? Conocí a Jorge Chabad en septiembre de 1974, cuando ambos ingresamos a la licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México. Él tenía 18 años y yo tenía 20. Nuestra generación era una generación relativamente pequeña, éramos 18 estudiantes, 13 hombres y 5 mujeres. Todos éramos mexicanos, salvo Katy, que venía de Estados Unidos, y Jack, que era venezolano. Con Jorge en particular, yo mantuve una amistad que se extendería a lo largo de casi 50 años, y siento que en muchos aspectos mi vida y la suya corrieron paralelas y se nutrieron de muchas experiencias comunes. Para comenzar, Jorge y yo veníamos de aquí, de Guadalajara, y para los dos fue un cambio muy importante el ir a estudiar a Ciudad de México y dejar atrás el mundo en el que habíamos nacido y crecido. Ambos éramos los hijos menores en nuestras respectivas familias, y nuestros padres ya habían fallecido cuando estudiamos en el Colmex. Otra cosa que nos asemejaba es que teníamos como único ingreso la beca mensual que nos otorgaba esa institución, que era el Colegio de México. Sin embargo, el aterrizaje en Ciudad de México fue mucho más suave para mí que para Jorge, porque yo conté desde el inicio con los apoyos de 2 de mis hermanos que vivían en la capital mexicana, y en particular uno de ellos me ofreció que llegara a vivir con él en un muy austero departamento de unos 50 metros cuadrados que compartía con 3 compañeros suyos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Jorge, en cambio, tuvo que aprender a arreglárselas por sí mismo, y en esta etapa de estudiante habitaba en un cuarto de azotea que rentaba en la zona de Coyoacán. Cuando iniciamos nuestros estudios en el viejo edificio de la calle Guanajuato, en la colonia Roma, jamás me habría imaginado que nuestra generación llegaría a ser tan unida y que nuestros destinos continuarían entrecruzándose a lo largo del tiempo. Tampoco pensé que Jorge se convertiría en mi mejor amigo. Desde el primer año de estudios, Jorge y yo nos juntábamos para descubrir la Ciudad de México, haciendo caminatas por la colonia Roma, por la Condesa, por el centro histórico y también por el sur de la ciudad, en las zonas de San Ángel, Coyoacán, Chimalistac. Como si no fuera suficiente que nos viéramos todos los días, los sábados íbamos a comer al mercado de San Ángel unas milanesas rebosantes de aceite que les teníamos que poner con servilletas de papel para quitarles el aceite, que era demasiado. Y después nos íbamos a ver otro amigo en la cafetería del Linis, a Miguel Ruiz Cabañas, y que Jorge le llamaba Miguelinis, porque siempre lo veíamos en esa cafetería, y ahí platicábamos de todos los temas habidos y por haber. Y si no, nos íbamos a ver otros compañeros que vivían en la zona de Chimalistac, con los que jugábamos ajedrez o dominó. De esta manera, poco a poco, nuestra generación, que era muy pequeña, se fue compactando y comenzó a consolidarse, ¿no?
Desde que conocí a Jorge me pareció una persona muy alegre, con un sentido del humor muy peculiar y que nos hacía reír a todos con suma facilidad. Él disfrutaba sobre todo de reírse a costa de nosotros y también le gustaba hacer bromas inocentes a nuestros maestros. En una ocasión, estando en clase de Historia de América Latina, una de nuestras profesoras nos preguntó cómo le llamaban al emperador Pedro I de Brasil. Obviamente ninguno de nosotros sabíamos nada, nos quedamos callados en espera de que la propia maestra nos diera la respuesta. Pero Jorge, con todo desparpajo, dijo, Peter. Ahora ya con Wikipedia me enteré que le llamaban el soldado emperador, porque para mí siempre fue Peter, ¿no? Y otro día Jorge, que era un bromista que no se podía aguantar de hacer bromas, adelantó 10 minutos el reloj de pared de la sala donde nos daba clase nuestro profesor de Derecho Internacional, Bernardo Sepúlveda, quien se caracterizaba por llegar siempre muy puntual a su clase. Al llegar al salón, el profesor se desconcertó al ver que estaba llegando con retraso de 10 minutos y consultaba su reloj de bolsillo y no entendía por qué había esa disparidad tan grande de 10 minutos, ¿no? Pero bueno, pues tuvo que dar toda su clase con mucho nerviosismo y todos nosotros muy calladitos, celebrándole a Jorge su broma, ¿no? Pero creo que al margen de todas estas anécdotas, que son muy chistosas, es necesario comenzar por señalar por qué los años 70 fueron tan peculiares, tan especiales para nuestra generación de estudiantes universitarios. Es fundamental tomar en cuenta que en aquel entonces la tecnología moderna, que son las computadoras, el internet, los teléfonos celulares, pues no existían, ¿no? No estaban presentes en nuestra vida y eso hacía que las personas nos sintiéramos más libres y que dispusiéramos de mayor tiempo para platicar con nuestros amigos, de mayor tiempo para leer sin ser interrumpidos por llamadas telefónicas y también de mayor tiempo para escuchar música, ¿no? En el apartamento en que yo vivía ni siquiera teníamos televisión, tampoco teníamos teléfono fijo y Jorge, por supuesto que tampoco los tenía. Su habitación de Jorge era muy espartana. Había solo un colchón en el suelo y una silla con una pequeña mesa de madera y una lámpara. En su cuarto había periódicos, revistas y libros por todas partes. Ese desorden que acompañó a Jorge durante toda su vida, yo creo que formaba parte de su personalidad anarquista, ¿no? Yo siempre le decía a Jorge, ¿por qué no tiras estos alteros de periódicos? No, es que los tengo que revisar. Por supuesto, nunca los revisaba. Recuerdo también que en una ocasión vino a pedirnos asilo porque había llovido muy fuerte y el agua se había metido en su cuarto cuando él no estaba. En aquel tiempo, valores como la camaradería, la solidaridad eran sumamente importantes. La mayoría de los jóvenes de entonces éramos personas bastante transparentes y no teníamos ningún interés por escalar en la esfera social, política y económica, ¿no? Por el mismo tampoco buscábamos sobresalir a costa de los demás. Bueno, para abreviar más, otra experiencia que tuvimos Jorge y yo en común fue que en los años 80 ingresamos al CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, que fue el que se creó para acoger en parte al exilio latinoamericano, en particular al exilio chileno, ¿no? Yo y Jorge estuvimos en los años 80, yo estuve un par de años y después me fui a la Cancillería, pero Jorge estuvo ahí más de 30 años. Cuando concluimos nuestros estudios y pasaron 4 décadas en las que estuvimos en contacto permanente Jorge y yo, y en ese tiempo Jorge hizo nuevas amistades, escribió innumerables artículos de política exterior y sobre el narcotráfico, y hizo un doctorado en la Universidad de Miami e ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. También desarrolló una cantidad de aficiones, tenía el interés por el fútbol, el interés por el básquetbol, el interés por la lucha libre. Me tocó acompañarlo a la lucha libre, a mí y a mi esposa, y disfrutamos mucho ese espectáculo. Cuando vino la pandemia,
empezó a aprender a tocar el saxofón, se compró una máquina para hacer pan en casa y según él decía le salía muy bueno el pan en casa, ¿no? Entonces, en resumen, quiero decir que Jorge fue una persona que tuvo cantidad de amigos y siempre fue una persona que vivió sola, salvo un periodo muy pequeño en el que estuvo casado. Pero para él sus amigos éramos su gran familia, ¿no? Entonces, pues para mí fue un privilegio conocer a Jorge. Además de sus amigos, su segunda gran familia fueron los gatos, ¿no? Jorge siempre fue un hombre rodeado por los gatos y eso es algo sobre lo que podríamos hablar mucho tiempo. Pero para fines de que los otros exponentes puedan platicarnos también sus impresiones, aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues luego nos vamos con Jorge, que te presentes también. Muchísimas gracias. Soy Jorge Schiavón, profesor investigador del CIDE y actualmente profesor visitante el ITAM. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí feliz de la vida porque vengo a dar honor a quien honor merece, a Jorge Luis Chabat Madrid, para todos conocidos como Chabat. Pero no solo para todos, para él mismo, porque Chabat hablaba de sí mismo en tercera persona y no decía yo, decía Chabat dice. Por lo tanto, Chabat es finalmente la forma en la que todos lo conocimos y cuando lo queríamos un poquito más, que fue muchas veces, le decíamos Chabatiño. Para mí Chabat, así como para Mario ha sido prácticamente un hermano, para mí fue una figura, no la quiero llamar paternal, pero sí de liderazgo académico y también laboral. Y déjenme decirles que de estos 10 dedos que tengo en la mano, si son las 10 personas más importantes en mi vida, Chabat es una de ellas. Y déjenme explicarles por qué. Porque en el año de 1994, recién egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México, que también había estudiado Chabat, me fui de asistente de investigación al CIDE. Y adivinen quién fue mi primer jefe, Jorge Chabat. Y desde ahí entablamos una amistad con esta gigantesca generosidad que caracterizaba a Jorge, pero fue tan generoso no solo en la parte de amistad, sino también en la parte académica e intelectual, que lo elegí como mi director de tesis de licenciatura. Por lo tanto, Jorge me ayudó a escribir mi tesis de licenciatura sobre los tratados internacionales en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque él era un gran experto en la relación bilateral México-Estados Unidos en temas de seguridad internacional y narcotráfico, sistema político mexicano y política exterior de México en general. Por lo tanto, se sumó justamente a mi vida académica desde muy temprano y realmente fue gracias a su inteligencia y a su acompañamiento que yo me enamoré del tema de la política exterior de México y de las relaciones internacionales y fundamentalmente la relación México-Estados Unidos. Y es gracias a él que he logrado tener una vida académica plena en ese sentido, al grado de tener, pues, creo que tengo 28 libros publicados, varios de ellos, por cierto, coautorados con el profesor Rafael Velázquez, que escribió tan bella elegía sobre el profesor Chabat hace muy poco. Pero después de ahí, del colegio, del CIDE como asistente de investigación, esclavo de investigación de Chabat, para ser mucho más claro, me fui a estudiar el doctorado y regresé en 1999. ¿Quién creen que era el director de la División de Estudios Internacionales y que me contrató? Jorge Chabat. Por lo tanto, ingreso como profesor a la División de Estudios Internacionales y ahí la amistad se hace verdaderamente profunda, al grado, bueno, para empezar, éramos vecinos de cubículo, cosa que era muy peligrosa, porque como bien lo dijo Mario, Jorge vivía en un desorden absoluto. Yo sí creo que era tal el desastre de su cubículo que seguramente había esta fauna nociva ahí y a mí se me preocupaba que esa fauna nociva pudiera de alguna manera atacarme dentro de mi cubículo. Si alguno de ustedes entró alguna vez a su cubículo, sabrá perfectamente lo que les estoy diciendo. Había que saltar bloques de libros, de periódicos para poder llegar hacia el escritorio. Pero el nivel de amistad fue tan gigantesco que empezamos a jugar dominó todos los jueves primero y luego lo pasamos a los miércoles en la Tasca Manolo y se convirtió en una tradición tan importante. Nuevamente ahí también jugaba con nosotros el doctor Rafael Velázquez, al grado que lo hicimos durante todas las semanas mientras estuvo en el CIDE en la Ciudad de México y tristemente cuando se fue a Guadalajara los cortamos por un tiempo. Pero vino la pandemia y volvimos a reiniciar el juego de dominó, no una, sino 2 veces a la semana. Y lo que hacíamos es que jugábamos con una plataforma de internet para jugar dominó y por el otro lado abríamos el Zoom para estarnos molestando. Yo diría para tener que recibir los ataques y albures del profesor Chabat de manera constante y consistente mientras jugábamos dominó. En pocas palabras, para mí Chabat
no solo es un gran académico y uno de los máximos expertos y para mí finalmente un faro, una guía para mis estudios sobre la política exterior de México y las relaciones México-Estados Unidos, sino para mí es una gran persona, un gran amigo, pero al mismo tiempo, como el amigo era el más generoso de los amigos, pero no fueras a ser su enemigo, porque por lo tanto era tu gran detractor. La broma que hacíamos sobre Chabat es que si tenía algo en contra tuya, era como un perro bulldog. Te mordía, la quijada se le trababa y no soltaba. Y por lo tanto convenía ser su amigo, porque siendo su enemigo era muy peligroso. Pero también Chabat es de esas personas tan críticas y tan constructivas que por lo tanto ha dejado un gigantesco legado. Y por eso quiero agradecer muchísimo a sus sobrinos que hayan tan generosamente donado la biblioteca de Chabat a la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque la biblioteca personal de Jorge Chabat en temas de relaciones internacionales y de política exterior es probablemente mejor que varias universidades de México. No sé, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero si van a la Universidad del Valle de México en Chalco, seguramente la biblioteca de Chabat es mejor que esa biblioteca institucional. A ese nivel de importancia tiene y por lo tanto creo que ustedes, estudiantes, van a ser los principales beneficiarios de este gran conocimiento. Ahora, poca gente logra ser tan buena en algo como Chabat en el dominó para que haya un verbo con su apellido, el verbo chabatear. ¿Qué significa chabatear en el dominó? Significa jugar de tal manera para engañar a tu contrincante para que te abra juego. Y Chabat utilizaba esa técnica. Era lo más difícil jugar como su compañero, pero cuando eras finalmente su contrincante, generalmente le salía y le salía bien. La otra cosa es que en el CIDE teníamos una frase, que yo no sé por qué lo platico aquí, pero es para que vean lo humano que era Chabat, que decía cuando alguien empezaba a ponerse muy quejumbroso, muy crítico, le decíamos, ya, vas pa' chá. ¿Qué es vas pa' chá? Vas para Chabat. En pocas palabras, si te sigues quejando tanto, vas a convertirte en un crítico quejumbroso como Chabat. Déjenme cerrar diciendo que además de los grandes aprendizajes académicos que tuve de Chabat en los temas de seguridad internacional, de política exterior de México, de relaciones México-Estados Unidos, también aprendí la máxima de Chabat para aceptar o no aceptar invitaciones a conferencias o escribir papers. Y lo que decía Chabat es, tú debes de aceptar una invitación si se cumple una de 4 condiciones. Primero, que la calidad académica de la publicación sea muy buena y por lo tanto te convenga. Segundo, mercenariamente, que te paguen muy bien. Tercero, que te lo pida un amigo. Y en ese sentido Chabat aceptó muchísimas invitaciones de libros coordinados por el doctor Rafael Velázquez y yo justamente escribiendo los capítulos de seguridad internacional. Lo hacía por amistad. Pero la cuarta y más hermosa, decía Chabat, porque haya un buen mall para hacer shopping en el lugar al que te invitan a dar esa conferencia. Yo cambiaría eso y les diría, acepten no porque haya un buen mall, sino porque sea un lugar interesante o un lugar exótico a nivel internacional que no conozcan. Cierro diciendo, Chabat, muchísimas gracias por todo. Te debo mucho de lo que soy. Y nunca te voy a olvidar, pero siempre te voy a extrañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jorge. Y paso ahora la palabra a Mark Aspinwall. Muchísimas gracias Arturo. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Es un placer y un honor estar aquí para platicar de nuestro amigo un poco. No tengo a los años como conocido de Chabat, como Jorge y como Mario, probablemente alrededor de 10 años, bueno, 15 años, ponle, pero nunca tuve el placer de jugar dominó con él. Muy afortunadamente nunca conocí a sus gatos, ni al desorden de su departamento. Su oficina en el CIDE era bastante... era suficiente para mí. Pero un gran colega. Soy del CIDE también desde hace 10 años. Pero la primera vez que conocí a Chabat era probablemente hace 15 años como de sabático. Y me asignaron un cubículo a su lado, al lado de la oficina de Chabat. La primera cosa que noté era un letrero en la puerta de su oficina que dijo, prohibido joder. Y en ese entonces mi español era aún peor que hoy en día y entonces tuve que checar qué significa esa palabra y no estoy hablando de prohibido. Años después me encontraba como el director de la división y después de licencias
repetidas en Guadalajara, decidió Chabad finalmente resignar su posición en el CIDE y mudarse a Guadalajara permanentemente. El problema para mí como director es que en ese entonces Chabad tuvo un curso asignado que iba a empezar en 2 semanas aproximadamente y no tuve plan B. Entonces en ese momento me dije, ya entiendo qué significa joder. No, pero lo que decidimos y lo que él hizo muy generosamente era regresar de Guadalajara a su costo propio para dar sus clases cada semana. Dividimos el curso, pero él estuvo puntualmente en sus clases y dio un buenísimo curso. Entre esos 2 eventos, 2 momentos, platicamos en varias ocasiones sobre política de drogas en México. Me enseñaba muchísimo, me enseñaba cómo chismear de forma mexicana, cómo bromear, cómo chabatear, ¿no? Como ya sabemos. Pero mucho más allá, me presentó a una persona bastante importante para mi investigación en ese momento, Sigrid Arst, que trabajaba en la seguridad en México y luego en transparencia. Era alumna de él en dado momento. Platicamos mucho de la política de drogas. Me ayudó con una conferencia pequeña sobre reforma policial en México y muchas otras cosas. Tuvimos muchas oportunidades de platicar, agregó mucho a nuestras varias reuniones divisionales en varios sentidos y por eso, aunque nunca tuvimos la oportunidad de jugar dominó, le agradezco mucho a mi Chabad, a nuestro Chabad. No tengo mucho que decir sobre su aportación académica. Recomiendo ampliamente el artículo de profe Velázquez aquí, que además de ser muy personal y muy cariñoso, el artículo trata bien de sus aportaciones académicas. Finalmente, para concluir, era muy difícil quitar los libros de su oficina cuando se fue a Guadalajara. O sea, se tardó mucho tiempo. Si hubiéramos retrasado un poquito más, esa colección hubiera sido la nuestra, ¿no? En el CIDE, ¿no? de Guadalajara. Pero muchísimas gracias a Chabad por todas las enseñanzas y the good times. Gracias. Muchas gracias, Marc. Sí, Saki. muchas gracias. Yo soy Athanasios Christoulas, trabajo en el ITAM desde 1996. De hecho, conocí a Jorge en 1996 en el contexto de una serie de conferencias que estaba organizando el CIDE en este momento y invitaron a profesores del ITAM para participar en este seminario sobre teorías de relaciones internacionales y Jorge estaba allá y estaba escuchando lo que estaban diciendo los demás y es increíble dónde se empalman varias cosas, en particular lo que estaba diciendo Marc. Chabad, tenía un sentido de humor increíble. De hecho, yo estoy vestido así ahora, principalmente en honor de Jorge, porque es Jorge que burlaba de mí, de cómo me vestía en este momento, y de hecho me decía que Saki, Athanasios, eres como una caja fuerte, nadie conoce tu combinación. La verdad, el sentido de humor de Jorge fue crudo, duro, pero agradable, dado el hecho que yo soy de Montreal y también nosotros tenemos este tipo de sentido de humor. Me llamaba el griego. Tengo otro nombre porque Jorge tiene la culpa, Chabad tiene la culpa para esto. Hay gente que me llaman, en vez de decirme Athanasios, me llaman Satanasios. Y esto es por Jorge. What can I say? Otra cosa que me hizo Jorge, siendo un extranjero, me enseñó cómo ser un mexicano.
¿no? O sea, las groserías que yo aprendí en estos primeros años, 96, 97, 98, 2000, las aprendí por parte de Jorge, mi suegro también, pero Jorge era muy bueno con las groserías, o era experto, o sea, fino, más bien es la palabra. Y la razón que nosotros, vamos a decir, conectamos era porque estudiamos las mismas cosas. Mi área es seguridad internacional, Jorge, seguridad internacional, seguridad nacional, se empalmaba mucho, pero yo veía a Jorge como una eminencia, ¿no? Yo tenía 29 años, 28 años cuando llegué, era la eminencia de estudios de seguridad, era Mr. Security, ¿no? Y yo trataba de try to impress him. Fue como mi objetivo de tratar de hacer que Jorge me da atención. No sé cómo explicarlo, pero en todos modos lo que pasó es que vi a una tercera persona que se llama Bruce Bagley. Nos volvimos muy amigos, los tres. Y entre 96 y 2005, 2010, nos tocó varias conferencias, muchas de ellas organizadas por Rafa en Chetumal, donde Rafa sabe qué pasaba. Los tres o los cuatro nos juntamos en un bar después de la conferencia a discutir temas de seguridad y yo tratando de convencer a Jorge de mi punto de vista y Jorge diciéndome, está bien, griego, está bien, Satanásio, ya. O sea, nunca me hacía caso, aunque era amigo. Y yo tratando de convencerlo, Jorge, hazme caso. No me hacía caso, de todos modos. La cosa es que yo me di cuenta mucho después, y voy a terminar con esto, que como estaba diciendo Jorge, que si Jorge no te quería, o sea, no te estimaba, no te respetaba, lo sabías. Lo sabías. Y yo lo vi en varias ocasiones donde sí, se manifestó este enojo que tenía con otras personas. Pero con él, mi relación con él en esos términos, o sea, aunque me decía está bien griego, está bien Satanasios, nunca se enojaba. Y yo creo que de alguna manera sí me hacía caso, o sea, sí me escuchaba. Y en ese sentido, yo me siento como, me siento como legitimizado como académico precisamente por el hecho que Jorge me hacía caso. O sea, el hecho que Jorge te hacía caso en un bar es increíble. Es una experiencia que nunca me voy a olvidar con él. Y Jorge, Chabat, ¿dónde estás? Déjate de llamarme Satanasios, por favor, porque ya pegó. Muchas gracias. Muchas gracias, Saki. Y para concluir este homenaje, va a tomar la palabra Marcela López Vallejo, que fue también una muy querida amiga y colega de Jorge. Voy a ponerme mi cronómetro para... Muchas gracias, es un gusto estar aquí con todas y todos y sobre todo brindándole una celebración de vida, ¿no? a Chabat. Bueno, yo quisiera rescatar 2 puntos, además de la parte personal. Yo lo conocí en 1996 también, pero yo fui su estudiante de licenciatura y entonces cuando te inscribías al curso decías, bueno, llegaba uno temblando, porque Jorge entraba y todo eso, y pues empezaba a platicar y todo, y de repente, pues temblando, ¿no? Alzabas la mano y ya hacías tu pregunta y te decía, bueno, no hay preguntas tontas, pero… y se rascaba la barba y todo así, por Dios, ¿no? Y entonces, pues, nos invitabas y la siguiente pregunta tenía que ser mucho más pensada, mucho más estructurada, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? La verdad, que había muchas opciones para estudiar relaciones internacionales. Una era la de los embajadores y otra era la de Jorge, ¿no? La de Jorge era un análisis profundo, honesto, pero contundente, tajante y ácido, ¿no? Y muy valiente, debo decir, porque por sus temas, ¿no? Seguridad, narcotráfico, corrupción, ¿no?
pues sí, digo, salían en CNN a cada rato diciendo cosas muy fuertes y nos decía, bueno, pues ya saben, rascándose su barbita, ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Si me toca, pero yo voy a decir lo que tengo que decir. Y yo siempre admiré esa parte, ¿no? de Jorge, esa valentía personal, sí, pero intelectual también, ¿no? Y como decía, pues bueno, no se amedrentaba con ningún comentario para nada, ¿no? Y 2 puntos que quisiera rescatar brevemente. Uno es su participación en AMEI, en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y yo quise agregar otra condición, Jorge, para la invitación que Chabat aceptaba, y era que hubiera buena comida, ¿no? Decía, bueno, si es un lugar bonito, si me pagan, etcétera, y si hay buena comida, yo voy. Y a los congresos de AMEI siempre había buena comida, eran lugares bonitos, y entonces siempre iba. Y en AMEI siempre era el referente, ¿no? Para conferencias de seguridad, de narcotráfico, de política exterior de México, Estados Unidos. Y eso me lleva al siguiente punto y al último que quisiera rescatar, y es una invitación a todas y todos a que releamos a Jorge. Yo estuve revisando, pues si le ponen en Google Scholar, ¿no? Jorge Chabat, salen muchísimos textos desde los 80 hasta la fecha, y aunque algunos son no muy actualizados, el contenido es completamente atemporal. Y quisiera rescatar 3 textos que me brincaron mucho por sus argumentos, ¿no? El primero es un libro, de hecho es un capítulo de un libro que edita Melissa Mezcua, que tiene que ver con la violencia en México. Y este es un texto que viene de otro texto un poquito anterior, en Letras Libres, en 2005, y entonces nada más desde el título dice: narcotráfico y Estado, el discreto encanto de la corrupción. Entonces ya desde el título ya sabes cuál honesto va a ser el análisis, y entonces viene toda la explicación de la violencia en México de 2005, y después uno piensa 2010, 2015, 2020, etcétera, ¿no? Entonces yo los invito a que lean esto en términos de repensar y de aplicar de nuevo, traer a Jorge Chabat de regreso a nuestros estudios, a nuestras investigaciones. Y el otro texto es un capítulo del libro del 2019 publicado por la UDG, en donde habla del concepto de seguridad internacional. Y a mí ese texto de verdad me hizo pensar tanto, que bueno, fue base de algunas investigaciones. Yo no trabajo mucho seguridad, pero termina con una categorización de seguridad internacional. Y dice, bueno, hay muchas seguridades, ¿no? La seguridad alimentaria, la seguridad humana, etcétera, pero hoy en donde tenemos que poner atención es en la seguridad privada lícita e ilícita, ¿no? Y entonces de ahí se arranca para una explicación sobre el narcotráfico, violencia, terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí creo que rescatar, acordarnos de Jorge, sí, digo, es anécdotas y es recordarlo con mucho cariño y amor, pero también es traer todos sus textos de regreso desde los 80s, o no sé si tenga textos anteriores, hasta la fecha, para aplicarlos, para reanalizarlos y para escudriñarlos al punto en que podamos seguir con sus argumentos y desarrollarlos un poquito más. Y finalmente quisiera decir que bueno, a Jorge pues siempre lo vamos a admirar intelectualmente, que lo vamos a respetar como guía profesional, y muchos lo vamos a extrañar como un amigo entrañable. Gracias, Jorge, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marcela. Y bien, pues tenemos que concluir porque ya viene el próximo evento. No sin antes agradecerles a todos por su presencia, y pues nada más les quisiera pedir un aplauso para Jorge Chabat.